eh, pasó que hubo un encuentro de escritores y teníamos el historiador nuestro, don Antonio Ferreira, que siempre contaba lo que había leído lo que había investigado en un acta que hablaba del hecho de la época de, no sé, de 1760, ¿no? Y sí, algo así, Sí, creo que es 1752, algo así es la fecha del documento. sí, el documento decía de que Juan y Mateo Chazampi habían llegado a Tucumán, donde era el gobierno, a reclamar por los abusos que cometían los encomenderos. Entonces, y él leía siempre, y cuando le digo, pase, don Antonio, le digo, cuéntenos algo usted. Entonces él toma la hoja y dice, pero yo ya no voy a hablar más de esto. Dice, yo te lo voy a entregar a vos, dice, para que vos hagas algo. Le escribas un poema de eso, dice. Entonces le digo, bueno, le digo, lo guardé, pero bueno, era media hoja, así una fotocopia. Y se me cruzaron muchas cosas en la cabeza, menos escribir un poema. Yo lo vi a la escena, yo me imaginé que eso había que contarlo de otra manera, de otro lado, porque era muy fuerte lo que hacían esta gente. Hablamos, yo voy a decir una mala palabra, usted edite si quiere. ¿Qué sabía si el otro que estaba allá no era más hijo de puta que el encomendero que lo tenía acá? Entonces se iban a la nada. Era un salto al vacío. Claro, por eso le pongo yo, el título lleva el grito de Aguita por dos motivos, porque era un grito de rebeldía donde no se podía saber de qué iba a pasar, era un grito de impotencia por un lado, era una de las acepciones por las que le ponía el título, pero la otra, hablando con ustedes y todo esto, darme cuenta de que la presencia del Diaguita no ha desaparecido, sino que está presente en muchos lados. Entonces, con esos poquitos datos, comencé a imaginarme cómo eran las historias, qué era lo que pasaba en ese momento, qué es lo que hubiera pasado allá si hubiese sido Medina Montalvo, no creo que era el que era el gobernador en esa época, si lo hubiera justiciado. Me daba bronca, aunque después me explican que no era tan así, cuando en la acta esa dice que pide que se restituya los originarios a la tierra y que se cree una iglesia para el pasto espiritual. Y digo, bueno, mierda, hasta animales éramos todavía en esa época, para ellos, pasto espiritual. Después me explicaban, no, que postura, punto de vista. Pero básicamente al escribirla quería relatar esa lucha que había desde ya no tener nada con qué pelear, pero seguir defendiendo la identidad del pueblo. Porque la historia era que se llevaba a la gente, el encomendero que vivía en Colpe, se los llevaba de acá a Colpe a trabajar en la finca. Y ustedes saben la diferencia de temperatura que hay. Y la otra de la bronca que siempre estaban diciendo que el indio es vago, que indio vago, indio vago. Y nosotros tenemos acá una realidad, tenemos nuestro hábitat, ¿no? Y bueno, entonces eso fue después crear los personajes, buscar la forma de contar de Juan, que era el que, digamos, más fundamentalista, que no quería la unión de las razas, el hermano que no, que él el que hacía la cruza y después le fundamenta por qué, se enamora de la hija de un cabo que era español, y bueno, esa es una parte que yo la uso como vectores, digamos, para contar la historia, desde mi punto de vista. Está bueno porque es una interpretación de la historia eso. También es tu interpretación de la historia, ¿no? Como hay dos fuerzas una que se resiste, ¿no? Claro. Y otra que... Sí, una se resistía al cambio, a la mezcla de raza y todo eso, y el otro en el cambio decía, yo quiero que la sangre siga, no me importa si desaparecemos nosotros con esa idea que tenía Juan. Mateo pensaba de que se desaparecía. En cambio, hoy por hoy, yo tengo el orgullo de decir que tengo sangre diaguita en mi vena, porque si bien mi abuelo viene de Siria y todo lo que sea, también tengo sangre bambicha y todo eso también, así que orgulloso.